dispuesto hasta la muerte por la causa de Cristo. Esa palabra testigo, como lo he dicho en otras oportunidades, es una palabra griega que es martus, que lo que significa es mártir. Quiere decir que es una persona que tiene que estar dispuesta a morir. Pablo, hermanos, enfrentó situaciones, y si lo vemos en este pasaje, y yo voy a retomar algunos versículos finales del capítulo anterior para que veamos cómo Pablo se expone a perder su vida por causa de ser fiel al mensaje de Jesucristo. Por eso quiero que en primer lugar veamos el aspecto humano del sufrimiento, o el aspecto humano en el ministerio, también podemos llamarlo de esa forma. Según el versículo 25 del capítulo 20, notamos acá que Pablo les dice unas palabras que luego van a impactar en ellos. Y ahora dice, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Esas son palabras que Pablo les había dicho a los ancianos de Éfeso. Decíamos anteriormente que los manda a llamar estando él en la ciudad de Mileto, y les va, lo más seguro es que ellos ya no me van a ver. Y dice en los versículos finales de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Ahí estaban en Mileto, y Pablo iba a partir con rumbo a Jerusalén. Aquellas palabras que él les había dicho les causaron un impacto a ellos. Y cuando Pablo se despide de ellos, dice que hacen una oración hermosa, ¿verdad? Y comienzan ellos a darle gracias a Dios. Se ponen de rodillas todos y orando al Padre Celestial. Yo digo, hermanos amados, hombres como estos, pocos hoy en día. Hay diferentes motivaciones, y como lo hemos dicho en varios mensajes de estos días, pero ser sacrificado en la obra de Dios, no de cualquiera. Muchas veces quizás gustará más la exaltación, gustará más el ser visto, gustará más quizás el halago, gustará más quizás el que le den palmaditas a la persona, ¿verdad? Y somos humanos y muchas veces somos llamados casi a eso, como la naturaleza humana nos quiere inclinar a eso. Pero la realidad es que cuando se habla de los momentos difíciles en la vida ministerial, ahí es donde hay que hacer fuerza. Y Pablo sabía que lo que él iba a enfrentar era la muerte misma. Él dijo unas palabras en estos versículos anteriores, y él, pues, de cierto modo, el Espíritu le daba testimonio. Según el versículo 23 del capítulo 20, e incluso el versículo 22, dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Oiga lo que Pablo sentía en su corazón, porque Dios le hablaba a él a través del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, una persona que sabe lo que le va a ocurrir, le digo, si es alguien cobarde, mejor abandona el ministerio. Si es alguien que no está dispuesto a padecer, le aseguro que mejor dice, no, ya no soy pastor, ya no estoy ahí, mejor, ya no hago la obra de Dios. Pero la realidad es, hermanos amados, que si Cristo nos ha llamado no solamente a pastores, a líderes, sino a todo el pueblo en general, debemos saber que Él nos llama a nosotros a ser testigos fieles de Jesucristo. Porque de ser testigos no solamente los que predican detrás de un púlpito, sino ser testigos. La palabra de Dios dice que todos debemos anunciar el evangelio de Jesucristo. Dijo, ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo. Va a venir el poder sobre ustedes y me van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos amados, en esta vida nosotros como iglesia del Señor no estamos solos. Si fuera por las fuerzas humanas, yo les digo que sucumbimos, nos quedamos. Pero la realidad es que si hasta el día de hoy, con los años que tenemos de perseverar, estamos en pie de lucha, es porque el Espíritu Santo nos ha fortalecido.
Y yo digo, debemos seguir confiando en Él. No debemos batallar en nuestras fuerzas. Muchos lo han intentado y han fracasado. Si seguimos creyendo en que el Espíritu de Dios nos ha establecido y que si Él nos ha llamado a su obra, Él es capaz de llevarnos hasta la meta final. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. A Él la gloria y la honra por siempre. Él es capaz de llevarnos. Pablo estaba consciente de todos esos sufrimientos. Él dice, yo no sé qué es lo que va a pasar ahí en Jerusalén, pero el Espíritu Santo me da testimonio en cada ciudad, en cada lugar donde predico, que van a haber tribulaciones, que van a haber persecuciones. Y él dice, allá voy. Él no dice, me retiro. Él no dice que lo haga otro. Él no dice, Dios ya sabe. No, él dice, allá voy. Todos los hermanos oran con él, lo despiden. Y dice el versículo 37 del capítulo 20, que hubo un llanto grande y se abrazaban con Pablo, ¿verdad? Dice que se echaban al cuello de él y lo besaban. Nosotros no debemos de ver extraño esto. Claro que en nuestra cultura, que hombres se besen no es tan común, ¿verdad? Y hablo en el sentido sano, ¿verdad? Por supuesto. Pero en la cultura hebrea eso no era nada extraño, ¿verdad? Pablo decía en sus cartas, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Lo que significa es un beso, ¿verdad? En la mejilla. Se besaban acá y se besaban acá. Bueno, yo con mis hijos lo acostumbramos desde bebecitos con ellos. Y no somos judíos, pero nosotros nos besamos aquí, ¿verdad? Siempre, en cualquier lugar, nos saludamos de esa forma. Entonces Pablo dice, salúdense con ósculo santo. Y todos estos hermanos, cuando se despiden de él, lo abrazan y están llorando y están besando al apóstol porque habían oído las palabras que él les había dicho. Hermanos amados, de cierto modo, cuando nosotros venimos a Cristo, no solamente lo conocemos a Él y disfrutamos, por cierto, de su presencia, sino que encontramos también personas que son muy queridas, muy amadas en el Señor. Hombres y mujeres que somos consiervos, dice la palabra de Dios. Quiere decir que somos siervos iguales. Entonces, como vamos relacionándonos los unos con los otros, llegamos a conocernos, llegamos a tener familiaridad. Y ya se imagina usted un rompimiento de este tipo. ¿Cuántos años con Pablo? 3 años ministrando, ¿verdad? Y oyendo la palabra de Dios, recibiendo sus consejos, siendo ministrados cuando estaban enfermos. Y hoy él se iba. Todos comienzan y lloran y besan al apóstol. Y dice que se dolían, el 38, en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Se va el siervo de Dios, y efectivamente esos hermanos ya no lo volvieron a ver. Así fue. A partir de acá comienza su viaje ya después para el Roma, y allá él va a estar preso, y después sale por un breve tiempo, y luego es encarcelado de nuevo, y después muere el apóstol Pablo. Entonces esos hermanos jamás lo volvieron a ver en esta tierra, por supuesto, allá en los cielos sí, ¿verdad? Esa es la esperanza de nosotros, que si en esta tierra nos separamos, y de hecho va a ser así porque la muerte va a llegar, sea que venga en este tiempo o en el futuro, pero sabemos que en la patria celestial nos volveremos a ver. Esa es una realidad. Hay que perseverar, hermanos, hay que luchar, que nada de este mundo nos quite nuestro premio. Eso debemos pensar. Veamos entonces en segundo lugar el testimonio del Espíritu Santo también en cuanto al sufrimiento. Decíamos que hay una parte humana. Personas le decían a Pablo cuando llegaban a los diferentes lugares que venían persecuciones, que venían tribulaciones. Pero el Espíritu Santo le hablaba a Pablo de una manera tan preciosa que él podía percibir que era Dios hablándole. Ahí en el versículo 23 que citábamos anteriormente, dice que es el Espíritu Santo el que en todas partes le da testimonio. O sea que una persona que sea, hermanos, consciente de su vida espiritual y que tenga buena comunión con el Señor, no le tomarán por sorpresa las cosas que vengan a su vida.
Si muchas veces somos sorprendidos es porque quizás nos descuidamos en la vida espiritual. Pero un siervo de Dios, una sierva de Dios, Dios le avisa. Si algo viene a su vida por sueños, por visiones, por palabras proféticas, en un mensaje de predicación, Dios va a hablar a nuestras vidas. Entonces Pablo dice, el Espíritu Santo me da testimonio. Pero yo quiero que vean en el capítulo 21, versículo 4, dice, y hallados los discípulos allí en la ciudad de Tiro, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. O sea, esos hermanos no estaban inventando las cosas, hermanos. Esos hermanos estaban conscientes de que Dios les estaba hablando a ellos. Y aquí algunos han visto una aparente contradicción, porque dice que es el Espíritu Santo el que está diciendo que Pablo no vaya a Jerusalén. Y anteriormente veíamos que el Espíritu de Dios le dice a Pablo que tiene que ir a la ciudad de Jerusalén. Entonces, ¿cómo es la cosa acá? ¿Cómo es entonces que el Espíritu de Dios lo había enviado a Pablo y le dice, tú vas a testificar, tú vas a hablar allá en Jerusalén? Y hoy dice que el Espíritu de Dios, a través de estos hombres, está hablando y le dice, no vayas. Bueno, lo que los intérpretes dicen es que hay que entender que el Espíritu de Dios les había revelado a estos siervos de que Pablo iba a enfrentar sufrimientos, de que si Pablo llegaba a Jerusalén iba a ser atribulado. Esa era la realidad. El Espíritu Santo no se equivoca. No va a decir una cosa hoy y mañana cambiarla. No es así. La realidad es que el propósito pleno de Dios era que fuera a Jerusalén. Pero a estos siervos se les había revelado que Pablo iba a sufrir en Jerusalén. Entonces le dicen, Pablo, no vayas. Si vemos, no es la primera vez. A él ya se le había dicho en otras oportunidades que no vaya, porque ahí le iban a venir diferentes situaciones, diferentes sufrimientos. Pero mire lo que dice él en el versículo número 10, incluso, el capítulo 21. Dice, y permaneciendo nosotros allí, aquí está en otra ciudad ya, en Cesarea, permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los que de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Oiga, ¿cuántas veces? Ya se había dicho que iba a ir a Jerusalén, pero hoy se revela que van a haber sufrimientos, se revela que van a haber tribulaciones, y este profeta, de una forma simbólica, ¿verdad?, toma el cinto de Pablo, ¿verdad?, que es, ya sabemos que era en la parte de la túnica, ¿verdad?, que ellos se amarraban acá a la cintura, lo que hoy fuera para nosotros el cincho, ¿verdad? Dice que se amarró las manos y los pies en señal de lo que le iba a acontecer a Pablo. Así le van a hacer al que es dueño de este cinturón, decía. Y efectivamente así sucedió. Lo prendieron las autoridades judías y lo entregaron a los gentiles, las autoridades romanas. Todo lo que el Espíritu Santo dice, se cumple, ¿verdad? Lo que el Espíritu de Dios anuncia, eso es lo que ocurre. Y Pablo, hermanos, cuando mira estas situaciones, él no se acobarda. Él siempre está pensando, ¿verdad?, en qué es lo que él tiene que hacer. Porque yo estoy seguro de que cuando hay bendiciones y cuando estamos bien, saludables, fortalecidos, y que vemos que la iglesia crece y que vemos todo en bendición, hermano, uno se siente invencible. Y uno siente, ¿verdad?, que nadie lo detiene y todo eso. Pero que cuando hay dificultades, cuando hay una enfermedad, por ejemplo, cuando hay amenazas externas, cuando hay, bueno, todo tipo de situaciones que vienen a las iglesias, ¿qué hay que hacer entonces? Hay que permanecer siempre. Este profeta Agabo, en el capítulo 11, versículo 27, ya había aparecido.
ya hacía unos 15 años. Capítulo 11 de Hechos, versículo 27, dice la palabra: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Aquí habían visitado la ciudad de donde Pablo ministraba. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio, ¿verdad? Un emperador. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que estaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces este profeta era reconocido ya de cierto modo, ¿verdad? En las iglesias, no solo en Jerusalén, sino que también había visitado la iglesia gentil en Siria, y hoy lo vemos llegando a la ciudad de Cesarea, que Pablo estaba estacionado ahí con rumbo siempre a Jerusalén. En este caso era Cesarea de Filipo, y venía hacia Jerusalén. Y este profeta pues dice: no vayas, Pablo. Los que estaban ahí en la ciudad: no vayas, Pablo, a Jerusalén. Ya ves lo que te va a ocurrir. Ante todas esas situaciones, le aseguro que no faltarán las personas que dijeran: bueno, el sabio ve el mal y se aparta, ¿verdad? Y porque ahí está en la escritura, ¿verdad? A veces podemos usar algunos pasajes a nuestro favor y bueno, quitarnos de un peligro, ¿verdad? Que lo más seguro es que así fuera. Evitar esa situación que tenía que enfrentar en la ciudad de Jerusalén. Pero mire lo que él hace. Eso quiero tratar en la tercera parte del mensaje: la disposición a sufrir en el ministerio. En el capítulo 20, versículo 24, cuando el Espíritu dice que le da testimonio de que en cada ciudad le dicen a él: te vienen tribulaciones, te vienen situaciones difíciles. Versículo 24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué dice él? Me niego a mí mismo. Eso es lo primero que vemos ahí. Yo no estimo preciosa mi vida, dice, para mí mismo. Póngase a pensar usted, hermano amado. Póngase a pensar usted. Sea pastor, sea líder, sea pueblo, póngase a pensar en eso. ¿Será que de verdad estamos dispuestos nosotros a negarnos nosotros mismos? Yo no estimo preciosa, dice él, mi vida para mí mismo. Si nosotros no estimamos nuestra vida preciosa para nosotros mismos, quiere decir que nuestros anhelos y nuestras cosas que nos interesan de verdad tendrían que quedar en un segundo plano al hablar de hacer la obra de Dios. Pensemos si lo hacemos así. Pensémoslo bien. Hermano, Pablo era una persona, como decíamos anteriormente, que él dice: yo he aprendido a tener abundancia. Yo he aprendido a tener escasez. Por todo y en todo estoy enseñado, dice él. Así como para tener mucho, como para tener poco. Y ahí es donde viene el famoso versículo que citábamos la vez anterior, donde dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos amados, este hombre de Dios dice: yo no estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Cuál era el propósito de vida de Pablo? El propósito de vida de él no era este mundo. El propósito de vida de él era alcanzar la meta que Dios le había previsto a él. Esto es serio. Dice en esta parte última del versículo 24, él deseaba que el ministerio que había recibido del Señor Jesús, cumplirlo y dar testimonio del evangelio y de la gracia de Dios. Cumplir con el ministerio. ¿Qué le ha encomendado a usted el Señor? Usted dirá: a mí no me ha llamado el Señor a predicar. Bueno, no lo ha llamado a eso. ¿Pero a qué lo ha llamado el Señor? Porque a algo nos ha llamado Dios. Hay una función que nosotros cumplimos en el cuerpo de Cristo. Todos tenemos una función. Unos predican, otros cantan, otros oran,
otros hermanos hacen misericordia. Bueno, sin fin, hay un sinfín de dones, ya sea ministeriales, ¿verdad? Dones de la gracia, dones espirituales. Muchos tenemos, no solo uno, porque hay creyentes que piensan que otros tienen dones y él o ella no. Lo que pasa es que no se descubren a veces. Entonces, dice Pablo, yo quiero terminar el ministerio que me ha sido entregado. Esa es mi meta. Y me impactan las palabras que dice en la parte central del versículo. Con tal que acabe mi carrera con gozo. El Señor le va enseñando poco a poco a uno, hermanos. Yo puedo decir que estoy naciendo en el ministerio y a mí no me da pena decir eso. Para nada. Para muchas personas, quizás, hermanos amados, podrían ver a la persona quizás como alguien muy talentosa, muy especial en enseñanza, en predicación, pero uno se conoce a uno mismo y uno sabe si hay fortalezas, si hay debilidades, uno sabe si hay temores, uno sabe todo lo que hay en uno. Y hermanos amados, los ministerios así son. Hace poco hablábamos con un siervo de Dios que está queriendo comenzar esto del pastorado, y yo le decía, si Dios le está llamando, pues adelante. Por mucho tiempo en la enseñanza de la palabra de Dios como maestro. Y algo así sucedió con este servidor. Yo era feliz en las aulas del Instituto Bíblico y soy feliz todavía. ¿Verdad? Allá los problemas son otros, eran otras situaciones. Lo hacen enojarse a uno a veces los estudiantes también. Pero bueno, ahí estaban. Pero tuvo que llegar el momento en el cual, ¿verdad? Hay un toque en el corazón. Hay algo, un llamado de Dios. ¿Y quién puede detener el llamado? Por más, hermanos, excusas que uno pudiera poner. O cuando las otras personas también intentan detener el ministerio de alguien. No se puede. Si alguien es llamado a predicar la palabra de Dios, no va a ser feliz hasta que lo haga. De eso estoy completamente seguro yo. Entonces, hermanos, hay algo que nos motiva a nosotros. Pablo dice, con tal que yo termine con gozo mi carrera. ¿De qué serviría un pastor frustrado? ¿De qué serviría un pastor, dígame usted hoy en día, que dijera, bueno, a manera de ejemplo lo podemos poner. ¿Qué podría haber alcanzado uno? Ser un licenciado en contaduría pública. Yo eso lo dije hace tiempos. Alguien más podría decir, yo podría ser un doctor en medicina, podría ser un ingeniero, podría ser un arquitecto, podría ser un buen abogado. Pero como si Dios lo llama a predicar su palabra, hermanos amados, esto tiene que ser el mayor gozo para nosotros y para mí lo es, porque he entendido que Dios, hermanos, me ha llamado a una función muy importante y esperando, hermanos amados, que la iglesia del Señor sea edificada y que el trabajo hecho en este lugar un día nos veamos allá en la patria celestial y sepamos que recompensa hay de parte del Señor. ¿Cuántos alabamos a Cristo, hermanos? Bendito sea el Señor. Yo sé que hay un premio para su servidor, pero hay un premio para ustedes también. Coronas hay, ¿verdad? No solamente para los que predican, sino para todos aquellos que han sido llamados y trabajan en la obra del Señor. Entonces Pablo dice, yo quiero terminar mi carrera con gozo. El siervo del Señor tiene que estar dispuesto a sufrir. Yo no hago caso, dice Pablo, a ninguna cosa que me digan. Pero quiero que veamos otro pasaje más, el capítulo 21, los primeros versículos nos hablan de varias ciudades que quizás nunca las habíamos oído. Miren lo que dice. Después de separarnos de ellos, o sea, de los discípulos de Éfeso, ¿verdad? De los ancianos que habían llegado a Mileto a oír el discurso de Pablo. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, esa es una ciudad. Y el día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Quizás nunca habíamos oído esos nombres y lo más probable es que se le olviden también esos nombres. Baste solamente con decir que están en la parte de la costa, ¿verdad? De donde Pablo andaba ministrando de la Asia Menor. Con eso nos quedamos nada más. Luego vienen ellos bordeando, vienen ellos
pasando ya en la embarcación y pasan cerca de Chipre. Dice por ahí que Chipre es una isla grande. Versículo 2, y hallando un barco que pasaba a Fenicia, Fenicia ya en la parte norte de Israel, en la costa, nos embarcamos y zarpamos. Y al avistar Chipre, o sea, al verlo de lejos, Chipre, la isla, dejando la mano izquierda, o sea que ellos iban bordeando, ya iban en el mar, y la isla de Chipre solamente la miran a la izquierda. Al avistar Chipre, dice, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria, ya al lugar de donde él salía de sus misiones, en Antioquía, lo más seguro. Y arribamos a Tiro. Esa es la ciudad, ya una de las ciudades de Fenicia, ya en la costa, en la parte norte de Israel. Llegan a Tiro, dice, porque el barco había de descargar allí. ¿Qué es lo que quiero que veamos en esos versículos? El hombre de Dios sigue adelante. Sabe todo lo que le han dicho y sabe que van a venir algunas dificultades, pero no se detiene. Sabe que quizás en algún momento va a aguantar hambre. Sabe que en algún momento quizás lo van a ver mal. Sabe que en un momento quizás puede ir hasta la cárcel. Sabe que en otra oportunidad, bueno, un sinfín de cosas. Pero el siervo de Dios sigue. Él va camino a Jerusalén. Y él quería estar en la fiesta del Pentecostés, pero ni siquiera eso pudo lograr porque se va deteniendo varios días. Si revisamos un poquito más adelante, dice que se detiene 7 días. Por ahí lo leíamos. Veamos, dice el versículo número 7. Y nosotros completamos, dice, la navegación saliendo de Tiro y arribamos a Tolomeida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Iban varios días sumándose. Y bueno, y ellos van. Muchos días. Pero ellos siguen avanzando. Y por último, el otro aspecto que quiero que veamos acá en esta disposición a sufrir en el ministerio, veamos el versículo 5. Una oración y comunión con los hermanos es importante. Cuando se encuentre en situaciones difíciles, no tenga pena en pedir oración. Yo sé que usted ora en su casa y eso hay que seguirlo haciendo, pero no tenga pena de pedir oración. Hay personas que están en una situación difícil, pero tienen pena pedir oración a los demás. Y ahí están, y casi se ahogan. Y muchas veces la persona viene y pide auxilio hasta que ya está en las últimas. Y es más difícil la situación. Así que le recomiendo, si usted siente que está en una situación y no haya salida, busque a alguien de confianza. Busque a su líder, busque a su pastor si es posible. Y hay que clamar al Señor, hay que buscar fuertemente al Señor. Dice el versículo 5, cumplidos aquellos días salimos acompañándonos todos. A los de esa ciudad iban acompañando a Pablo, los de Tiro. Acompañándonos fuera de la ciudad. No, leámoslo de nuevo. Y cumplidos aquellos días salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad. Y puestos de rodillas en la playa, oramos. Esta expresión se vuelve a repetir lo que pasó en el capítulo 20, cuando los ancianos despiden a Pablo, que oran, lloran, se abrazan, se besan. Y hoy dice que lo mismo hacen estos hermanos de Tiro. Mire qué bendición. Se ponen de rodillas y me llama la atención que en la playa y oran. Quizás ni nosotros nos hemos puesto de rodillas en la playa, hermano. Vamos a bañarnos, ¿verdad? Y a relajarse un tiempo, ¿verdad? Pero a ponerse de rodillas quizás no, ¿verdad? hay que ser sincero, ¿verdad? Pero en esa oportunidad sabían que Pablo iba con el evangelio a otras ciudades y se ponen de rodillas y dice el versículo 6, y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Qué bueno cuando hay un apoyo, ¿verdad, hermanos? Pablo en sus cartas decía, oren por mí, decía él. Bueno, yo he visto varios siervos de Dios, no sé cómo es que ellos piden la oración, pero sí en mi mente está uno que, no es bueno dar nombres, pero la realidad es que ese hombre así en público pide oración. Y él antes de dar su mensaje dice, hermanos, oren por mí, dice él.
Y la iglesia, y fuertemente, porque se oye en el audio que la gente comienza a orar por el siervo. Es un siervo que tiene ya cerca de 50 años de ministerio, muy respetado, por cierto. Y la gente está orando y él dice, oren, oren, más fuertemente. Y toda la gente clamando, intercediendo por el siervo. Quizás a veces hasta orgullosos podemos ser al no pedir oración. Hablo de los pastores. Porque como la gente siempre espera que nosotros oremos por ellos, que estemos ministrando, que estemos haciendo todo, y entonces quizás las personas de cierto modo pueden pensar que uno no necesita. Pero hermanos amados, les declaro en esta noche, sí necesitamos de ustedes, de sus oraciones. Así que Pablo decía, oren por mí, para que a la hora de dar palabra, decía, sea dada, sazonada, decía él, con sal, o sea, con gracia la palabra, hermanos. No cualquier palabra, ¿verdad? Que me sean dadas palabras, decía Pablo, oren. Así que hoy le puede echar la culpa. Mentiras. Si no hay buena palabra, ustedes tienen la culpa. En parte. En broma y en serio lo he dicho, hermanos. Fíjense, hermanos, que una responsabilidad de un buen pastor es orar, estar intercediendo todo el tiempo. Dijeron ellos en el libro de Hechos al principio, nosotros vamos a persistir en el ministerio de la oración y de la predicación de la palabra. O sea que un pastor que no ore, a saber en qué está, ¿verdad? Tengo que aplicármelo a mí mismo en esta noche. Hermanos, me estoy predicando también. Un pastor que no ora, a saber en qué está. Un pastor que no lea la palabra, a saber en qué está. Hermanos amados, pero la otra, y el complemento de lo que acabo de decir, es que las iglesias tienen que orar por sus pastores. Es una responsabilidad, es algo recíproco, ¿verdad? Y de esa manera vamos a seguir avanzando. Y el enemigo no nos va a poder detener. Y esto quiero que lo extendamos a todas las personas. Incluso cuando usted mire que alguien quizás es indiferente con usted, usted con más razón ore por esa persona. ¿De qué servirá que usted se distancie de aquellas personas? No, eso es lo que el enemigo quiere. El Señor quiere que nos amemos unos a otros. El Señor quiere que batallemos contra el enemigo, no contra los hermanos. ¿Cuántos sabían eso? No es contra los hermanos, ¿verdad? Sino que es contra las huestes del mal. Entonces quiere decir que el Señor nos llama hoy a la oración, a la búsqueda, a la comunión con Él. El versículo 8 nos dice que ellos salen y llegan a la ciudad propiamente de Cesarea. Al otro día, dice, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Qué bendición. Se vuelve a encontrar, o más bien dicho, se encuentra con uno de los que antes era diácono. Fue llamado a servir a las mesas, pero hoy dice que es un evangelista. Allá lo encontramos por el capítulo 6, primeramente, de Hechos. Después en el capítulo 8, ya predicando como un evangelista. Y hoy dice que sus hijas eran profetisas. Mire qué bendición. Qué bueno cuando las familias son edificadas, ¿verdad? Bueno, en la vigilia halagaban a nuestros hermanos Zavala, ¿verdad? Y qué bueno, hermano, cuando las familias, padres a hijos, esos hijos a la siguiente generación. Así debe de trascender el evangelio. El versículo 9 dice que ahí estaban esas doncellas, eran 4 muchachas y profetizaban. Usted va a encontrar en la Biblia referencias a los dones o talentos de profecía desde el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento igual. Así que les animo, jóvenes, doncellas y caballeros, como les dicen en algunas iglesias, doncellas y mancebos, ¿verdad? Jóvenes y señoritas, les animo. Una de las evidencias de la llenura del Espíritu Santo, dice Hechos 2, dice que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Cuántos decimos amén? Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. O sea que no es nada extraño, no tendría que extrañarnos que una persona sea llena del Espíritu y usted dirá, este muchacho quizás está fingiendo. O si se mete con Dios, pues Dios lo va a usar. ¿Verdad? Si ora, si se mete con el Señor, Dios lo va a usar. Eso así es. Entonces, finalizo con eso. Cuando no lo pueden detener a Pablo, al final dicen, enviemos a Pablo que se vaya. Después de todo, Dios lo está llamando a él.
Lo envían. Lo envían. Dice allá el versículo 3, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Mire lo que dice, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Qué hombre de Dios, hermanos. Si ustedes pensaban que me iban a poner en miedo, dice Pablo, no, yo no estoy dispuesto solamente a ser atado o azotado, sino que hasta morir por la causa de Jesús, dijo él. Hermanos amados, oremos por nosotros mismos, ¿verdad? Que nuestro evangelio sea fuerte. No podríamos decirlo nosotros en este momento. Sí, yo soy fuerte en el Señor. No lo digamos. Orémosle al Señor. Él nos conoce en lo más íntimo lo que somos. Y Él dará testimonio de nosotros qué clase de cristianos somos. Y si de verdad nosotros estamos dispuestos. Recuerde que Pedro en una oportunidad dijo, Señor, dispuesto estoy. Aunque todos te dejen, yo no, dijo él. Dispuesto estoy a la muerte. Cuando llegó el momento de la prueba fue el momento importante. Negó al Señor 3 veces que lo conocía. Maldijo incluso. No nos vaya a pasar lo mismo a nosotros. Que el Señor nos ayude. Oremos y oremos y oremos. Que el Señor nos fortalezca y nos haga fuertes y nos mantengamos firmes. Y que pase lo que pase, siempre permanezcamos. Y que el día que Cristo venga, Él pueda dar testimonio de nosotros. No nosotros. Que Él dé testimonio de nosotros. Amén. Oremos. Padre, que estás en los cielos, te damos la gloria. Mi gran Rey, mi gran Señor. ¿Qué sería de nuestra vida sin ti, Señor? ¿Qué sería de nosotros si tú no nos hubieras alcanzado? Mi Dios amado, hoy queremos agradecerte, porque sin haber algo en nosotros, sin haber cosas buenas, algo que pudiera ser meritorio para merecer tu salvación, Señor, tú nos has alcanzado. Hoy reconocemos que es tu gran amor, tu gran misericordia. Padre amado, permítenos poder adorarte siempre, poder exaltar tu nombre, Señor. Queremos, Dios mío, ser de bendición, ser de impacto, Señor, en muchas almas. Permítanos ser esas voces, Señor, que anuncian tu palabra, voces, mi Dios amado, que tú has de usar para honra y para gloria tuya. Llénanos con tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, mi Dios amado, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, porque solo tú eres capaz de poder, Señor, fortalecernos, de poder llenarnos cada día, Señor, con tu Espíritu y de poder llevarnos hacia la meta final. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo.